Bien, Cristo y las filosofías. Esta es la enseñanza número 8. Colosenses 2, versículo 8 al 10. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bien, filosofía viene de dos palabras, filos, que significa amar, y sofía, que significa sabiduría. Y la definición pues es amor o amar la sabiduría. Entonces, ¿qué es un filósofo? Pues es alguien que ama las palabras sabias, que busca por medio del pensamiento las respuestas a las verdades. La filosofía, déjenme darles algo que tomé de un libro que se llama Historia de la Filosofía, de Editorial Planeta, en la página 10. Dice así: la filosofía nace cuando el hombre intenta entender el mundo que le rodea mediante su razonamiento, dejando a un lado la creencia en un ser supremo. Desde Tales de Mileto, que se considera el primer filósofo, él fue contemporáneo de Jeremías, han existido pues miles de filósofos, ¿no? Y cada filósofo ha dado sus opiniones acerca del origen del universo, del origen del hombre, de la tierra, de cómo se sostiene. Cada filósofo tiene sus pensamientos acerca de quiénes somos, qué hacemos aquí y hacia dónde vamos. El problema con esto es que tratar de dar respuestas a estas interrogantes con pensamientos que provienen de la mente corrupta y por el pecado, dañada por el pecado, pues ese es el problema. Por eso hay tanta definición, por eso hay tanta filosofía, por eso hay tanto pensamiento. En 1 Corintios 2:9, anoten, ahorita lo leemos, pero allí Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, él escribió que la verdad no se descubre mediante el empirismo. El empirismo es pues las pruebas científicas, ¿sí? De laboratorio. Hasta ahorita en el laboratorio nadie ha podido reproducir la vida y muchas otras cosas, ¿no? Por medio de pruebas científicas nadie puede decir, pues aquí está Dios, ¿verdad? Pues no. ¿Verdad? Y tampoco por el racionalismo, que es el razonamiento humano. Y fíjense lo que Pablo escribió en 1 Corintios 2:9. Dijo: cosas que ojo no vio, fíjense, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Eso es el empirismo, o sea, no pueden ser probados, son cosas que ojo no vio. Entonces la ciencia no te las puede comprobar. A ver, que te compruebe las inescrutables riquezas de Cristo, que te compruebe la suficiencia de la sangre de Cristo para perdonar los pecados. Entonces fíjate, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ese es el empirismo. Ni han subido al corazón del hombre. Aquí corazón tiene un sinónimo que es la mente. Y ese es el racionalismo, ¿sí? Ni han subido al corazón del hombre. Ahí está el racionalismo, en la mente del hombre. Bueno, esas cosas que ojo no vio ni oído yo, ni la mente del hombre se ha imaginado, justamente dice Pablo, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, por otro lado, buscar la verdad aparte de Dios es como vivir en un cuarto oscuro sin ventanas. O sea, no hay luz. ¿Sí? Entonces, según la definición de esta historia de la filosofía, esta nació cuando el hombre intentó
entender el mundo que le rodea mediante su razonamiento, pero haciendo a un lado la existencia de un creador. En 2 de Corintios 4:4, 2 de Corintios 4:4, Segunda de Corintios 4:4 dice así: el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Aquí hay dos palabras muy importantes: cegó. Satanás cegó. Y viene del griego tufló, que significa oscurecer. ¿Qué hizo Satanás en las mentes de los seres humanos? Oscureció. Y cuando se oscurece, pues no hay suficiente vista, no puedes ver en la oscuridad. Cegó, oscureció. ¿Qué oscureció? El entendimiento. Y esta palabra, entendimiento, viene del griego nooma, con H, N-O-H, O-M-A, nooma. Entonces, oscureció Satanás el nooma, el entendimiento, pero tiene también otros sinónimos. Habla de pensamientos, habla del intelecto. Entonces, ¿cómo está la mente del ser humano caído, que alejado de Dios? Está cegado en su entendimiento, escuchen bien, acerca de las verdades de Dios, acerca de las verdades que el hombre necesita saber acerca del universo, del mundo que le rodea, del porqué de las cosas, qué estamos haciendo aquí, quiénes somos, hacia dónde vamos. Entonces, como el hombre tiene habilidad de pensar, nada más que su mente está caída, está enceguecida en cuanto a la revelación de las verdades espirituales, por eso hay tanta filosofía, ¿sí? Un filósofo del siglo XVII llamado David Hume, él fue un filósofo británico, David Hume. Él terminó diciendo lo siguiente, fíjense, dijo: estoy aterrado y confundido con esta desdichada soledad en la cual he terminado con mi filosofía. O sea, llegó al fin de sus días y siguió igual de vacío, no encontró respuestas. Federico Nietzsche, filósofo alemán del siglo XIX, él fue un enemigo del cristianismo de los más acérrimos. Y él fue el que declaró: Dios ha muerto. Y él hablaba de que el cristianismo era para los débiles, ¿sí? Él decía que, por ejemplo, la humildad, que es un rasgo del carácter de Cristo, que la humildad es de los débiles. No, tienes que imponerte, ¿verdad? Y el que es humilde, pues es tonto, en otras palabras, ¿no? Entonces, pues este hombre, Federico Nietzsche, terminó loco los últimos 11 años de su vida. Así murió loco. Jacobo Rousseau, otro filósofo, dijo: el hombre es bueno por naturaleza. Ese sí se la voló, ¿no? Hay algunos filósofos como Platón que muchas de sus enseñanzas empatan con el cristianismo. Por eso algunos creen que el cristianismo tuvo la influencia de Platón, pero no es así, sino que en su razonamiento, en la poca luz que les entra, a veces dicen cosas interesantes, a veces dicen cosas que empatan, ¿verdad? Pero finalmente él tenía un concepto de la mujer. Lean un poco de Platón para que vean el concepto que tenéis ustedes, señoras, sobre todo de la mujer, y la tenía un cero a la izquierda, ¿no? Carlos Marx dijo: la religión es el opio del pueblo. Aunque en los términos que nosotros entendemos, pues tenía razón, ¿no? Porque la religión, pues, es como una droga, ¿no? Que no deja recibir las verdades de Dios. En Romanos 1, 21 y 22, allí habla de que las obras de la creación, de que la creación misma, dan testimonio de un creador. En 1:20, entonces, nadie tiene excusa, porque todas las obras de la creación
dan testimonio que hay un creador, porque todo tiene un diseño milimétrico. Es impresionante la creación. Bueno, en Romanos 1, 21 y 22 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, ¿en dónde? En sus razonamientos. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y la ciudad de Colosas tenía sus filósofos. Acuérdense que Colosas estaba gobernada por el Imperio Romano, pero el Imperio Romano estaba influido por la cultura helénica, es decir, los griegos. Entonces tenían mucho de la filosofía de los griegos. Y había muchos filósofos ahí en la ciudad de Colosas, y hubo gente que supuestamente se habían convertido a Cristo y estaban dentro de la iglesia, pero había un peligro con filosofías que estaban apareciendo allí, y comenzó una lucha en la iglesia de Colosas para mantener la sana doctrina, ¿sí? Así es el día de hoy. Sucede exactamente lo mismo. Muchas filosofías, que son pensamientos de humanos, ¿sí?, han entrado en el seno de la iglesia, y hoy tenemos que estar contrarrestando lo mismo que hace 2000 años Pablo contrarrestó las filosofías de los filósofos que estaban ahí en la ciudad de Colosas, pero que se habían infiltrado de alguna manera en las filas del cristianismo. Así hoy tenemos que estar luchando para guardar la sana doctrina. Entonces Pablo atacó a los filósofos, a estos filósofos en Colosas que menospreciaban y a la vez pues atacaban la deidad de Cristo y su suficiencia como Salvador, porque algunos filósofos decían que pues como la materia es mala, el cuerpo humano es malo, entonces por tanto Cristo no pudo haber sido Dios porque la materia es mala. Es una filosofía que se conoce como dualismo. Entonces, Pablo dice, no, a ver, espérenme, ¿verdad? Pero ¿cuál fue su estrategia de Pablo para contrarrestar las filosofías que atacaban el Evangelio de Cristo? Que es la verdad de todas las verdades, la que está por encima, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue su estrategia? Su estrategia fue la palabra de Dios. Es que no había otra manera, ¿sí? El Evangelio de Cristo. Entonces, toda filosofía contraria a Cristo cae ante la verdad de Dios. Toda filosofía. Todo pensamiento, por más elevado que sea. Ahora, existe lo que alguien me puede preguntar, oiga pastor, ¿existe entonces lo que podríamos denominar como filosofía cristiana? Pues podemos decir que sí, porque son las palabras sabias de Dios. ¿Sí? En ese sentido. Pero en el versículo 8, yéndonos de lleno, ahí en Colosenses 2:8, dice Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí hay varias frases que quiero yo rescatar. Por ejemplo, la palabra mirad, viene del griego blepo, con B grande, blepo, que significa velar sin cesar, es decir, permanecer despierto las 24 horas del día. Pero ya habla de algo espiritual, obviamente, ¿no? Entonces dice, velad sin cesar, mirad, dice, mirad bien. En Mateo 7:15, Jesús habló diciendo, guardaos, o sea, velad sin cesar, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos como ovejas, con pieles de oveja, pero por dentro, dijo, son lobos rapaces. Velad, dice, guardaos. Ahí pues hay una advertencia de Jesús. Y luego en Mateo 16, versículo 6, otra vez ahí dice, pero acerca de dos corrientes filosóficas dentro del judaísmo, que eran los saduceos y los fariseos, porque finalmente eran filosofías, eran pensamientos
que habían añadido a la palabra de Dios. Y Jesús dijo, Mateo 16:6, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Mirad, otra vez aparece ahí. O sea, velad sin cesar, cuídense de la levadura. ¿A qué se refería allí a la levadura? A los pensamientos que ellos tenían respecto a cosas que ellos suponían que eran santas, que tenían poder espiritual para cambiar, filosofías pues, pensamientos humanos acerca de Dios y de cómo obtener la salvación. En Hechos 20, versículo 29 al 31, Pablo también lanzó esta advertencia. Dijo, porque yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, esto es lo peor, y de vosotros mismos, ¿qué sucederá? Se levantarán hombres que hablarán cosas perversas de entre vosotros mismos, que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, dijo, velad. Es una lucha, hermanos, constante tratar de guardar la sana doctrina. Es una lucha, hermanos. Siempre se están metiendo ideas, prácticas que hacen suponer estos falsos maestros que son bíblicas y no tienen sustento bíblico. Y cada cosa que nosotros escuchemos tenemos que analizarla a la luz de la palabra de Dios, como los cristianos de Berea, que llegó Pablo y les predicó y dice que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si las cosas que decía Pablo eran ciertas. Y eso es lo que muchos cristianos hoy se ha perdido, esa nobleza y esa precaución de que al escuchar cualquier enseñanza, a ver, vamos a ver qué dice la Biblia. Eso se ha perdido y por eso se han infiltrado un montón de prácticas dentro de la iglesia del siglo XXI. Yo creo que es la época de las más difíciles que se está viviendo. Han entrado un montón de enseñanzas que no son bíblicas, hermano, que no tienen sustento bíblicas y muchas de ellas son herejías. Entonces dice Pablo, mirad que nadie os engañe. ¿Que quién? Nadie. Velen, que nadie os engañe. La palabra que se tradujo por engañar, sulagogeo, las dos con G, sulagogeo, significa capturar como presa. Sulagogeo, que nadie os engañe, que nadie os capture como presa, eso significa. Qué dolor, hermanos, qué dolor y enojo santo es para un pastor que ama la iglesia ver que algunas ovejas y a veces iglesias enteras sean capturadas como presas por falsos maestros, por falsas doctrinas. Eso a Pablo le provocaba dolores como de parto y le provocaba un enojo santo y por eso peleaba ardientemente por la fe y una y otra vez hablaba de guardar y perseverar y de enseñar la sana doctrina. Una de las herejías que han entrado a la iglesia, de las más peligrosas de estos últimos años, yo tengo hablando y advirtiendo 5 años, tengo advirtiéndolo, es el conocidísimo sistema G12. Esa es de las peores herejías que han entrado a la iglesia. Y no todos se han dado cuenta. Que es una enseñanza, que es una doctrina que aparta de Cristo. Fíjense qué cosas. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo tengo mis 12, hasta permiso para ir al baño tienes que venir conmigo para darte permiso. Se llegan a extremos tales que en sus famosísimos esos encuentros les hacen un recordatorio de sus pecados, traen a la memoria sus pecados
Y luego los hacen que los escriban y los echan a la lumbre que está ahí y dicen, ahora tus pecados han sido borrados. Esa es una herejía, hermanos. Nuestros pecados fueron borrados cuando creímos en Jesucristo. Y otra, para tenerte cautivo, les hacen creer a todos los encuentristas que todos están endemoniados, que todos necesitan liberación de los demonios. Obviamente esas son estrategias. El otro día compré una revista muy interesante, se llama la revista, donde habla de todos los dictadores que ha habido durante el siglo pasado, en la actualidad. Y hablan de Mussolini, de Fidel Castro, de Tito, el yugoslavo, o sea, hablan ahí como de 40 dictadores. Y yo lo compré para leer eso. Entonces, estaba leyendo y empecé a encontrar un distintivo en todos ellos. Todos se enseñorean de la gente, les coartan las libertades, no los dejan pensar con libertad, sino que les imponen y les prohíben. ¿Se fijan cómo todos esos dictadores aíslan a su gente de los demás países? Eso es lo que hacen las sectas, y ese sistema es lo que hace, ¿verdad? Si alguien quiere más información, hay un montón ya ahora, gracias a Dios, mucha gente le ha caído ya el entendimiento, pero ahorita ya en internet circulan un montón de estudios rebatiendo el G12. Cuando yo empecé a hablar en contra de este sistema, me eché a todo el mundo encima, pero desgraciadamente tienen que pasar algunos años para que la gente se dé cuenta que al final de todo el asunto era un fraude espiritual. Y se enriquecieron los dueños de ese sistema de multinivel. Entonces, dice, nadie os engañe. Y luego dice Pablo, por medio de filosofías y huecas sutilezas. Les estaba diciendo, si alguien quiere más información, G12, vaya ahí al Ministerio de Grabación, y ahí tienen un montón de páginas en internet donde hay, sobre todo, les recomiendo el de un pastor español, que hizo todo un desglose de todos los libros de esos gedosistas, y impresionante. Este es un teólogo, es un hombre muy preparado en la palabra de Dios, y saca a la luz toda la falacia del G12. Entonces, no permito preguntas ahorita porque no es para discutir esto. No sé la página. Por eso les estoy diciendo que vayan allá al Ministerio de Grabación y allá les dan al que le interese, ¿verdad? O si alguno lo toma y luego ya se los dice a todos, ¿sale? Para que estén más informados sobre esto. Entonces dice Pablo, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Toda teoría filosófica acerca de Cristo que aparta de Cristo, pues es un fraude hueco. Porque fíjate que la palabra huecas sutilezas se tradujo de la palabra griego apates, así como suena, apates, y significa simple y llanamente un fraude. Entonces, fíjate, dice, que nadie los engañe, que nadie los capture como presas, por medio de filosofías, o sea, pensamientos humanos que apartan de las verdades del Evangelio, en este caso, y huecas sutilezas, o sea, que son palabras huecas, que son fraudulentas, ¿sí? Y las filosofías de los maestros de Colosas, de los filósofos de Colosas, no eran lo que parecía que sonaban bien. Este es el asunto con algunas enseñanzas que suenan bien. Suenan así como que, pues sí que... Fíjate, suena bien que yo diga, bueno, yo voy a pensar positivo, voy a declarar positivo. Suena bien, fíjate. Yo nunca me enfermaré. Suena bien. Pero, ¿tendrá sustento en la Biblia? Esa es la pregunta. Suena bien. Nadie se quiere enfermar. ¿Estamos? Suena bien. Pero ¿es bíblico ese pensamiento? Ese es el punto. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener el entendimiento para saber pasar a la luz de la palabra de Dios todas esas filosofías y huecas sutilezas
que suenan bien, parece que son hasta bíblicas, ¿verdad? Pero seducen la mente de las personas y los arrastran a una triste ilusión, porque al final del camino se van a dar cuenta que fue mentira lo que les dijeron. Y ahí es donde muchos desertan y se alejan de Dios, y se alejan del Evangelio, y luego le echan la culpa a Dios. Y luego dicen, no, así son todos los pastores, son unos engañadores, porque a mí me engañaron, y arrastran a todos, ¿sí? Pero todo eso es hueco, porque es un fraude. Algo que está hueco es que no tiene sustancia. Entonces tú vas a escuchar muchas enseñanzas, muchas cosas que parecen como enseñanzas bíblicas, pero no son. Ahorita no podemos analizar un montón de cosas que ahorita han entrado. Pero a través de las clases ustedes se han dado cuenta poco a poco, como hay muchas cosas que aún, ahorita vamos a entrar al asunto de las tradiciones, como nosotros, muchos cristianos, por tradición adoptamos enseñanzas que no tienen sustento bíblico. Pues es que así me enseñaron. Pues entonces quédate con la Virgen de Guadalupe, así te habían enseñado, ¿sí o no? Pero resulta con que ahora aquí entre el cristianismo bíblico, los cristianos reformados, que venimos de la Reforma, ya se metió también todo esto. Entonces miren, fíjense bien lo que les voy a decir. ¿Hoy qué día es? Jueves 17 de mayo del 2007. Esto queda grabado, ahí está grabándose. Escuchen bien lo que voy a decir. Ustedes serán testigos del fin del G12. Ustedes van a ser testigos de cómo va a terminar todo ese asunto. Ustedes van a ser testigos. Pero yo tengo notas ahí de hace 5 años que vengo previniendo a la iglesia. Y no solo aquí, sino pues a donde voy. ¿Sí? Entonces, país a donde voy en los últimos 5 años, y yo le he dado la vuelta al mundo no sé cuántas veces, país donde me paro, siempre me preguntan, pastor, ¿usted conoce el sistema ese G12? ¿Por qué? Ay, pues es que aquí, mire, aquí vino, llegó a España, llegó a Nicaragua, llegó a Argentina, llegó a Europa, a Suiza, llegó acá, llegó a todos lados. Ay, pastor, los problemas que nos ha causado, las divisiones, había de ver, y yo los dejo que hablen, que se desahoguen. Y lo único que he logrado comprobar es precisamente que es un sistema que no es nuevo, Esa misma doctrina, nomás que reciclada, surgió en los años 80. Se conoció como el discipulado. Nomás que un listo acá le puso ahí que el G12, ¿verdad? Que el gobierno de Dios, y sí está el 12 ahí, pero no está conforme ellos dicen que es. Entonces, no tiene un sustento bíblico respecto al crecimiento de la iglesia, y menos los métodos antibíblicos que usan para ministrar a la gente. Hacen a un lado a Dios, y Dios y el Espíritu Santo quedan a un lado. Escuchen bien, repito, ustedes van a ser testigos dónde va a quedar ese sistema. Seguramente ustedes conocen, yo tengo amigos, inclusive, algunos me han dejado de hablar, otros me han vuelto a llamar, oye, tenías razón. Bueno, hermano, ¿qué puedes hacer? Más que advertir. Eso es lo único, no puedes obligar a nadie. Pero miren, habían de ver todos los correos que me llegan, hermano. No se los puedo leer todos, pero son cientos, miles de correos, hermano. Pero ahora ya de pastores, que me dicen, ¿sabes qué, pastor? Perdóname. Yo te descalifiqué, te dije que, porque yo dije, ¿cómo? Está hablando en contra de eso, mi iglesia está creciendo. Pero ya nos dimos cuenta, pastor. Dice, ¿sabes qué? Discúlpame, sigue hablando. Dice, pero al menos, dice, mi congregación ya casi se destruyó. Hay algunas que hasta han cerrado, ya, de las broncotas que traen, porque saca a Dios del juego y vas a ver lo que sucede. Y eso es lo que hace ese sistema. Ustedes serán testigos. Las corrientes filosóficas que entran al cristianismo, dicen los entendidos, y lo que yo he podido captar en 30 años de ministerio, es que más o menos tienen una duración entre 5, 7 a 10 años. Después de eso, se caen. ¿Se acuerdan con lo de la risa? Y que todo el asunto, y decían no, el que no ande en esto, Dios lo va a descalificar. ¿Dónde quedó eso? A ver. Se acabó. Son puras modas.
Y yo he visto una de modas y el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y nosotros tenemos que ser gente de la palabra de Dios. Esa es pues la peor herejía que ha surgido en estos últimos tiempos y la verdad es que hay que estar muy atentos. Entonces, a continuación, Pablo menciona dos fuentes de las que brotan las huecas sutilezas. Dos fuentes. En el versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe, no se dejen ser como presas por medio de filosofías, pensamientos humanos, de mente corrompida y huecas sutilezas, o sea, fraudes espirituales. Fíjate, aquí menciona dos fuentes de donde brotan las huecas sutilezas. Según, ¿qué? Las tradiciones de los hombres. La palabra tradiciones viene del griego paradosis, que significa transmitir. En este caso, transmitir un pensamiento de una persona a otra, ¿sí? Entonces, dice Pablo, no se dejen atrapar, nadie los engañe, filosofías, huecas, sutiles que son fraude, según lo que se transmite de boca en boca, ¿sí? De persona a persona que vienen formando las tradiciones, se tradujo por tradiciones. Porque analicemos el punto, miren, el hecho que alguien haya recibido alguna información respecto a Cristo, a Dios, a la Virgen, a Juan Diego, a quien sea, y haya creído algo que le fue transmitido y a su vez esta persona lo transmitió, el hecho de haber recibido algo que nos fue transmitido por tradición no significa que es verdad. ¿Estamos? O sea, ahora sí que vamos a filosofar, ¿ok? Porque muchas tradiciones solo han servido para extender y perpetuar el error y hacerlo cada vez más viejo. Y pasan los años, sigue siendo un error, sigue siendo una filosofía falsa, sigue respecto a Dios, sigue siendo una hueca sutileza, pero el error se sigue transmitiendo de boca en boca por tradición. La Iglesia Católica es muy dada a... Ellas tienen dos fuentes de revelación, dicen. Uno, las Escrituras, que en realidad ni las pelan, ni caso les hacen. Y número dos, las tradiciones. Para ellos, no, según la tradición. La tradición. Pero les voy a poner un ejemplo. Hace un mes, aproximadamente, el Papa Benedicto XVI, Papa alemán, Ratzinger, él acaba de decir públicamente, y cuando el Papa habla ex cátedra, o sea, cuando enseña, que dice que Dios le dijo que diga, pues no se equivoca, ¿verdad? Y entonces él acaba de declarar, hace un mes aproximadamente, que el limbo no existe. ¿Cuántos leyeron esa noticia o vieron en la televisión? Él dijo, puse a estudiar a mis teólogos, a nuestros teólogos, que hicieran una revisión sobre esta doctrina, el limbo, y encontramos que no tiene sustento bíblico ni en la historia, ni hay ningún sustento. Por lo tanto, declaro que no existe. Entonces, yo me puse a sacar ahí en mis estudios, en mis notas, y encontré que fue Gregorio I, el Papa Gregorio I, en el año 593, cuando instituyó el asunto del purgatorio junto con el limbo. El purgatorio también es un lugar donde no tiene sustento bíblico. Pero fíjate, hice la resta y fueron 1414 años de fraude. Bueno, yo he escuchado a gente decir, a mí no me importa que el Papa diga que no existe. Yo sigo creyendo en el limbo, porque eso fue lo que me enseñaron mis padres. Miren, si hay una iglesia que va a recibir mayor trato de Dios, es la Iglesia Católica, hermanos.
Algunos se aventuran más allá y dicen que es la gran ramera del Apocalipsis, que es la gran prostituta que se prostituyó con el pensamiento del mundo y las filosofías del mundo y mezcló todo, bueno. Entonces, fíjense nada más, 1414 años de fraude y de engaño espiritual. Ahora, el invento del purgatorio y del limbo llevaba el propósito de sacar dinero. Porque obviamente la gente que moría en sus pecados, pues tenía que ir al purgatorio, ¿no? Pero para salir de ahí a purgar, que era un lugar donde antes de ir al cielo tenían que estar ahí para purgar sus pecados, pero había que hacerle unas misas gregorianas. Pero obviamente estas misas pues había que pagarlas, ¿no? No, negocio redondo, ¿no? Entonces pues la gente iba y pagaba y sacaba al abuelo del purgatorio, pero el limbo lo crearon para forzar a que la gente bautizara a sus bebés. Porque si morían sin bautizar, se iban al limbo. ¿De dónde sacaron esa filosofía, esas huecas sutiles? Suenan bien. Y nosotros estudiamos esto. ¿Cuántos estudiaron ya la historia de la iglesia? Ya un buen número, ¿verdad? Hay algunos. Ahí en la historia de la iglesia, pues yo me amplié muchísimo al respecto. Si alguien quiere adelantarse, pues está el MP3. Son 16 enseñanzas sobre la historia de la iglesia, que también está reducida porque historia de la iglesia podemos hablar un año y no se acaba, es muy vasta, pero allí reducimos en esas enseñanzas, ¿no? Son casi 20 y pico de horas de enseñanza. Entonces, fíjense, en Marcos capítulo 7, 1 al 9, Marcos 7, 1 al 9, estamos hablando de hace 1414 años, pero vamos a remontarnos al tiempo de Jesús. Marcos 7. En el versículo número 1. Y nos vamos a encontrar con esto también, fíjate. Se juntaron a Jesús los fariseos, que era una secta dentro del judaísmo que era muy estricta. Y habían ellos filosofado, y habían inventado conceptos anti Dios, fíjense qué cosas. Pero ellos pensaban que eran para Dios. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas, estos eran los eruditos de las escrituras, que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Por qué los condenaban? Fíjate, versículo 3, sí, porque no se lavaban las manos, pero ¿por qué? Versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos, o sea, que creían esa corriente filosófica, aferrándose a la tradición de los ancianos, fíjate esa palabra, aferrándose. Es impresionante esa palabra, ¿no? O sea, se aferraban. ¿Cómo está tu abuelita? Bien aferrada. ¿A poco no? Pero no solo tu abuelita, no solo mi abuelita, el abuelito, el tío. Hay jóvenes bien aferrados a tradiciones. Pero escuchen bien, hay gente en las iglesias cristianas donde se lee la Biblia que están aferrados a cosas que no son bíblicas, pero que como las recibieron, las oyeron, nunca las analizaron y creyeron al que estaba hablando allí, pues creyeron que así eran y las tienen aferradas. Entonces, cuando escuchan algo contrario con sustento bíblico, les cuesta mucho trabajo deshacerse y hacer a un lado esas filosofías y doctrinas antibíblicas, porque están aferrados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estaban? Dice, aferrándose a la tradición de los ancianos, tradición, a lo que ellos recibían de boca en boca, se transmitían. Fíjense, ¿cuál era esto? Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. En Mateo, este mismo pasaje dice, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? Entonces Jesús les dice, hablaba de contaminarse, ¿verdad? Entonces Jesús les responde,
No, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Porque ellos le habían atribuido a lavarse las manos un acto ceremonial con propiedades espirituales. O sea, yo me lavo las manos para comer y estoy purificando mi corazón. Sí, cómo no. ¿Y de dónde sacaste eso? No, bueno, pues así me enseñaron. El sacerdote que yo tenía así me enseñó. Pero ¿y de dónde lo sacó? Entonces vas tú con el sacerdote, con el pastor. ¿De dónde lo sacó? No, pues así me enseñó a mí mi maestro que me enseñó en la Biblia. Y luego vas con el maestro que enseñó a y luego, oye, no, pues mi papá era pastor y me enseñó eso. Y te vas remontando. Entonces tú dices, a ver, pero ¿tiene algún efecto en la Biblia? O sea, espiritual, mejor dicho, ¿tiene algún efecto? Entonces lo analizas a la luz de toda la palabra de Dios y te das cuenta que no. Les voy a hacer una pregunta. ¿Habrá algo más poderoso que la palabra de Dios? Pues fíjense que sí, las tradiciones. Bueno, es más poderoso en el sentido, hasta que los hice una, porque ya ven, les falta picudez. Ahora sí me los agarré, ya me andaba por agarrármelos en una. Es más poderoso en el sentido de que le atribuyen más poder que a la palabra de Dios. ¿Has oído eso que dicen? No, bueno, les compartes, oye, pero mira eso, no, mira la Biblia dice así y acá, dice así y acá. Y se los compruebas y dicen, bueno, sí, ahí dice, pero no. ¿Has hablado con gente así? ¿Qué significa eso? Que están aferrados a las tradiciones. Eso era lo que Jesús más atacó, hermanos. Las tradiciones. Y Pablo no se quedó atrás. No se dejen engañar con filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones. No es que yo lo recibí de... Hace poco salió un reportaje en el periódico donde decía que la Iglesia Católica está muy preocupada porque solo el 12% de toda su membresía, que se dice católica, asiste a las misas. Solo el 12%. El Papa tuvo que venir a Brasil, que es el país que tiene mayor número de católicos, pero es donde más fornicación hay, fíjense, qué interesante. Pero sus tradiciones, o sea, no comen carne en Semana Santa, pero son tremendos. O sea, ellos creen que por guardarse estas tradiciones ya están bien delante de Dios. Pues también en la iglesia cristiana, que el velito, que no te quites esto, que ponte aquello, que ponte de esta manera, hasta la manera de saludar. Yo he llegado a lugares donde, ¿qué tal? Buenos días. No, se dice la paz de Cristo. No, bueno, pues la paz de Cristo, hermano, está bien, pues sí. Y luego ya, bueno, Dios les bendiga, hasta luego. La paz de Cristo. Uy, bueno, pues, o sea, ya es una fórmula, ¿no? La paz de Cristo. No les puedes decir algo natural, ¿verdad? La paz de Cristo. Tiene que ser, entonces se vuelven rutinarias y se van haciendo así las tradiciones. Entonces dice, versículo 4, estoy en Marcos 7:4, y volviendo de la plaza, refiriéndose a esta gente, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. ¿Se fijan cómo el ritual católico es muy, que levantan la 15 cuánto rollo allí? Yo me acuerdo cuando era chico que yo no sabía que había que confesarse primero para tomar la hostia. Entonces estaba yo en una misa de niños y dijo el sacerdote, pásenle los niños para tomar la hostia, el cuerpo de Cristo. Pues yo me formé, entonces pues tomé la hostia y me acuerdo que había un cuchicheo allí. No la dejes caer porque se te cae Cristo. No la mastiques porque masticas a Cristo. Tienes que disolverla suavemente en la lengua. Y no, pues ahí estoy, verdad que no se me cayera, ¿no? Y fíjense nada más, qué cosas, ¿no? Total, ya tomé la hostia y luego durante la misa el padre dice, acuérdense que antes de venir a tomar la hostia tienen que confesarse, porque si no cometen pecado mortal. Híjole. Imagínate, no, pues yo me sentí un niño de 6 años desechado por Dios. Fíjate nomás.
Y una serie de cosas, hermanos, que la gente sigue teniendo como tradición dentro de la religión católica. Pero el asunto es que dentro de la iglesia cristiana hay un montón de tradiciones también. Esa es una tradición. Ahora, fíjense, cómo hablaba de los vasos de beber, de los jarros, los tenían que acomodar de cierta manera. Y una vez, un país sudamericano, me invitaron a predicar en una iglesia. Entonces, pues está con nosotros el pastor mexicano y que suba acá. Entonces, yo llegué y me subí a la plataforma, ¿no? No, hombre, que me dice, no, allá no, ese es el lugar santísimo. En serio. Y yo, ¿en dónde? Acá abajo. Entonces tenían dos púlpitos, uno allá, pero nadie se subía allá. Y yo me acuerdo que el que dejaba el avance estaba abajo, y todos los músicos abajo. Y atrás estaba una plataforma y con flores. Pues ese era el lugar santísimo. Háganme favor. Bueno, digo, yo respeté y todo, pero tú dices, ay, Y luego en otros lugares, te presentas así, y dices, no, tienes que ir de traje, porque el siervo de Dios tiene que tener corbata. Y luego, en otros lugares te presentas con corbata, la corbata es el hombre mundano. Entonces yo lo que hago es, cuando voy a algún lado, pregunto, oye, ¿cómo es el asunto allí? Porque también llegar fíjate, están tan aferrados que no creas que por un mensaje, por más bíblico que sea, no les arrancas nada. Es un proceso bien tedioso y largo, de que el del Espíritu Santo que trabaje, que en eso no consiste el cristianismo. Sin embargo, muchos se han dejado engañar por huecas sutilezas y tradiciones. Entonces, fíjate, versículo 8, sigo allí, en Colosenses 2. Entonces, estoy hablando de dos fuentes de donde vienen, ¿verdad? Las filosofías y las huecas sutilezas. Número 1 fue según la tradición, las tradiciones de los hombres, y la segunda es conforme a los rudimentos del mundo. Esta es la segunda fuente, ¿sí? Rudimentos del mundo. Esta frase rudimentos se tradujo del griego STO y latina stoicheia. Stoicheia. Estoy contento. Stoicheia. Bueno, esta palabra griega, stoicheia, es de donde se tradujo rudimentos del mundo. Pero esta palabra tiene un significado que a veces, por eso citamos las palabras de donde vienen para tener un panorama más amplio, ¿sí? Y significa literalmente cosas en serie. Y tú dices, ¿cómo? A ver. En serie. Así como el 1, 2, 3, ¿sí? Habla de las cosas elementales, ¿sí? Como el ABC de la física, el ABC de las matemáticas, 2 por 2, 4, 3 por 2, esas son las cosas elementales, ¿sí? Entonces, fíjate, aquí habla pues de pensamientos humanos, rudimentos del mundo, pensamientos humanos, terrenales, provenientes de mentes corruptas, es decir, abandonar la verdad de Dios, fíjense, qué interesante, ahí va otra vez, abandonar la verdad de Dios, cuyos pensamientos son más altos. Acuérdense que Dios dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, los míos son mucho más altos que los de ustedes. Entonces, ahí va, abandonar la verdad de Dios, cuyos pensamientos son más altos, para abrazar filosofías huecas, fraudulentas. Es como regresar al kinder. ¿Entendieron? Es como regresarte al kinder después de haberte graduado de doctor. O sea, te gradúas de doctor, terminas tu carrera. Y bueno, pues ejerces, ningún doctor en lo natural, después de haberse graduado hasta hace su especialidad, pues se dedica a practicar esa especialidad, ¿no? Que le costaron bastantes años. Ninguno de ellos vuelve al 1, 2, 3.
al ABC de la medicina. Dice, no, voy a volver otra vez. A ver, el principio de la biología y el cuerpo humano empieza ahí otra vez. Van a decir, oye, ¿qué te pasa? Tú ya deberías de estar ejerciendo, ¿no? No, pero voy a volver otra vez. Eso significa aquí los rudimentos del mundo, fíjense. Conforme a las cosas elementales de la vida, del conocimiento elemental de las cosas. Fíjate, en Gálatas 4:3, ahí aparece otra vez rudimentos, pero a ver qué tan picudos están, ¿eh? Ahí va. Gálatas 4, versículo 3. Aquí, acuérdense que había llegado un evangelio que estaba perturbando el evangelio de la gracia, un evangelio diferente, ¿se acuerdan? Que las obras, la circuncisión, etcétera. En el 3:1 les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A la verdad, fíjense. La filosofía de Dios, la verdad de Dios. A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Versículo 2. Por esto solo quiero saber de vosotros, A ver, y les pregunta en unas expresiones retóricas que son obvias, les dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta era, por oír con fe. Versículo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Escuchen el 4, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Ahora, vamos al capítulo 4. Versículo 1, vamos desde el 1. Pero también esto digo, pues está hablando ahí de la ley. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Si alguien me dice qué se refiere aquí rudimentos del mundo, no le hago examen. La ley, estás exento de examen, mi estimado. Los demás inventaron, ¿eh? Es la ley ahí. Digo, ya estudiamos Gálatas también ahí rudimentos del mundo es las cosas elementales de la ley. ¿Y qué decía la ley? La ley era para los niños. ¿Se acuerdan? Aquí te lo está diciendo. Mas cuando ya crecimos, entonces vino la gracia. Ya no estamos bajo la ley. Porque la ley era, aquí dice, cuando éramos niños, estábamos bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, cuando creció el niño. Así también cuando éramos niños, estábamos esclavizados bajo los rudimentos del mundo. Pero aquí se refiere a la ley, repito, rudimentos del mundo aquí, a las cosas elementales de cómo fue como un escalón para subir a la gracia de Dios. Entonces, recibir el Evangelio de la gracia y luego volverte a la ley es irte al kinder otra vez, irte a las cosas de niños, a las cosas elementales. Y fíjate, en Hebreos 6 dice, debiéndose ya maestros, todavía es necesario que se les enseñen los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Ven? O sea, el ABC del cristianismo. Dice, no, tienen que ir más allá, aún dentro de la doctrina de la gracia, del Evangelio de la gracia. Hay unas profundidades en Cristo maravillosas. Y no podemos estar siempre, imagínense, un pastor que todos los domingos predica lo mismo. Siempre está predicando que todos se salvan. Están los hermanos bien salvados, ya están así todos aburridos. No tienen otro tema. Ahora imagínense dónde quedan los que siempre están hablando del dinero. No, están más rudimentarios que el dinero mismo, no sé cómo decirlo.
¿verdad? Entonces, ¿todo por qué? Por tradiciones, filosofías, pensamientos que se van formando. Pero todos esos pensamientos tenemos que analizarlos, repito, a la luz de la palabra de Dios. Entonces, abandonar las verdades de Dios, que sus pensamientos son más altos, para cambiarlos por filosofías huecas, fraudulentas, según tradiciones de los hombres, es como regresar al kinder después de haberte graduado de doctor. ¿Entendieron? Eso es lo que les está diciendo Pablo aquí a los colosenses. Hablan los ojos, hablan el entendimiento. ¿Cómo se van a volver hacia atrás? No pueden retroceder a todos esos rudimentos. Entonces, fíjate, vamos a leer 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18 al 21. Dice así: porque la palabra de la cruz, o sea, el mensaje del Evangelio, es locura a los que se pierden. ¿Por qué eran locura a los que se pierden? Acuérdense que los corintios eran griegos. ¿Estamos? Y obviamente estaban influidos, tenían la influencia del pensamiento se sentían orgullosos de todos sus antepasados filósofos, ¿sí? Y ellos, entre otras cosas, toda la mitología griega, todos sus dioses, pues el dios del océano, el dios de la medicina, todos eran deidades triunfantes. Y entonces llega la predicación de Pablo y dice, pues nuestro Dios lo mataron y se murió. Y los filósofos griegos, cuando él llegó a Atenas, dijeron, ¿qué está diciendo este? Que a su... No, hombre, los nuestros esos siempre ganan. ¿Qué locura estás diciendo? Ya te escucharemos en otra ocasión, le dijeron. Pero les dijo, no, pero resucitó, espérenme, resucitó. ¿Qué? Ahí te vamos a oír otra en otra ocasión. ¿Qué locura es eso? Es una locura, es loco para la mente humana. Por eso dice aquí, porque la locura, por la palabra de la cruz, es locura a los que se pierden. ¿Cómo que mataron a tu Dios? ¿No lo entienden? Es locura, pero ¿a quién? A los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Por qué? Porque están corruptos, están cegados, están en tinieblas. Versículo 20, ¿dónde está el sabio? Este es algo que será en el futuro. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está Nietzsche que dijo que Dios ha muerto? Híjole, yo no quisiera estar en sus botas ese día. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? El disputador aquí se refiere a todos los que discutían, ¿verdad?, en las plazas y hablaban sus filosofías y decían y dice, ¿dónde está? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Fíjate, Platón, Aristóteles, cuando hablaban porque sí eran sabios, mundanos, pero eran sabios, hay que reconocerlo. Cuando ellos hablaban del origen de la tierra, y ellos hacían algunos pensamientos bien interesantes, ¿no? Pero algunos decían, a ver, la tierra, y comenzaban a filosofar, ¿no? La tierra es plana y tiene 4 bases, y ahí está. Y así creían todos, ¿se acuerdan? Y luego decían, cuando Colón dijo, no, pues le voy a ir a dar la vuelta al mundo. ¿Cómo? Pues te vas a ir al abismo. Y creían todos eso, ¿sí? Creían que todo giraba, el sol todo giraba alrededor de la luna. Pero llega Copérnico y dice, pues fíjense que no. Tenían cientos de años creyendo eso.
Algunos de esos la Iglesia Católica los excomulgó porque decían esas cosas, pero ya eran cosas científicas que ellos comprobaban con sus... Pues eran sabios esos tipos. Y efectivamente la Tierra era redonda. Y efectivamente era un error que todo girara alrededor del Sol, de la Tierra, era al revés. Porque deducían, ¿no? En su filosofía decían, pues el Sol sale, entonces el Sol gira alrededor de nosotros. Éramos nosotros los que girábamos. Hasta que no llegan otros que saben más, entonces dicen, desechan toda la sabiduría y el conocimiento de 400, de 500, de 700 años. Y así se va la historia de la humanidad, siempre se la pasa filosofando. La teoría de la evolución, esa es otra que yo estoy preparando una serie sobre ese tema, pero eso lo voy a dar en la iglesia. Híjole, está buenísimo. ¿Por qué? Porque esa es una de las falacias más impresionantes del siglo, no solo del siglo pasado y antepasado y presente. Es que es una cosa impresionante, ¿no? La falacia de la teoría de la evolución sigue siendo una teoría. Y en fin, hay muchos argumentos ahí muy interesantes y cómo los mismos, llega uno y dice, pues sí, mira, este es el círculo aquí donde estamos, pero fíjate que descubrí que hay otro círculo más grande. Entonces pasan 100 años y dice, otro, pues hay otro más grande. Y llega otro, y así se la lleva. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Venimos del sapo, de una amiba, el chango es mi abuelito, todo es Dios, el panteísmo, no, olvídate. No, nunca vamos a acabar. No podemos meternos a todas las filosofías, podemos mencionar y estudiar algunas partes de algunas cosas, pero fíjense, una vez tengo un amigo que es él es un misionero, miren, ahí les va. Él nació en África. Se crió en los Estados Unidos. Él fue hijo, o es hijo, o mejor dicho, bueno, su papá era presidente de un país africano, un país pequeño. No me acuerdo el nombre, pues, pero él me contó, él es moreno, negro, pues, y él nació estando su papá en el poder, la esposa de su madre estaba embarazada de él. Entonces, hacen un golpe de estado y ellos huyen a los Estados Unidos. Él nació en los Estados Unidos. Se educó allí, en Harvard, pero luego se fue a Francia y luego se fue a Alemania. Habla quién sabe cuántos idiomas. Es un tipo que tiene como 5 doctorados. Híjole. Cuando yo voy a Europa, porque él es misionero en España, cuando yo voy a Europa, siempre voy a verlo. Y no hay nada más emocionante que hacer un viaje en el viejo continente con ese tipo. Es impresionante, ¿sabe? Es más, una vez que fuimos para allá, le dije a unos con los que yo iba, le dije, miran, este viaje te va a ser inolvidable. Pregúntale lo que quieras. Ay, sí, pregúntale lo que quieras. Y bien sencillo, ¿qué es el hermano, no? Entonces, íbamos por una autopista, allí en Sevilla, y de pronto sale un castillo y aparece, ¿no? Pregúntale. Y luego le dice, oye, se llama Príncipe. Así es su nombre, Príncipe. Entonces le dice, oye, Príncipe, ese castillo, mira, ese castillo tiene 1571 años de construido. Lo construyó el rey. Está grueso ese tipo. Sabe un montón de cosas. Me regaló un montón de libros dice, mira, dice, de la raza negra y que no sé qué. Y ahí los tengo y de vez en cuando los leo. Algunos tan difíciles de entender, porque no soy erudito en algunas cosas ahí. Pero el tipo sabe, él me contó que una vez iba en un avión y
Entonces, pues el viaje era largo y venía un señor allí junto a él y empezaron a dialogar. Hola, y que no sé qué, y que bla, bla, bla. Y le pregunta el príncipe al señor oiga, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace usted? Oh, bueno, mira, yo soy catedrático, le dice, en la universidad aquí en Barcelona, le dice. Pues yo soy un máster en no sé qué y tengo un doctorado en no sé qué. Y tenía 3 doctorados. Y un hombre, al parecer, muy ilustrado, ¿no? Muy culto. Entonces, no, y empezaron a platicar de cosas, ¿no? Pero él no le dijo nada, que tenía 5, que se lo llevaba fácil, ¿no? Pues él no dijo nada, y entonces viene la pregunta correspondiente, ¿y usted a qué se dedica? Y le dice, soy misionero. ¿Qué? Sí, yo soy misionero. No le dijo, yo sé 15 cuántos idiomas y sé esto. No le dijo, no, yo soy misionero, le dice. Le dice el sabio, no me diga que usted es de los que creen en Dios. Por supuesto que sí. A ver, enséñemelo, compruébemelo. A ver, ¿ha sentido usted un dolor? Sí, a ver, enséñemelo. O sea, empezaron a filosofar, pues vamos a filosofar, ¿no? Dice. Pero luego entonces le dice, no, pero a ver, que no, ustedes son de los... Y empieza el tipo y dice, yo nomás le escuchaba, lo dejé que hablara. Entonces le digo, oiga, a ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué porcentaje del conocimiento universal de todas las materias y las ciencias cree que usted posee? Bueno, pues ni el 0.1%, no, bueno, yo tengo mis especialidades aquí, pero pues no llegan ni, no, la verdad. Dice, entonces usted está reconociendo que del conocimiento universal, de todas las ciencias y las disciplinas, del conocimiento humano, usted no sabe ni el 0.000 punto, ¿sí? Entonces usted me está diciendo, con ese conocimiento del 0.00, del punto 0.001, que Dios no existe. Y dice que el tipo se quedó así, dice, a ver, otra vez. Le dice, sí. O sea, ¿cómo usted con un conocimiento tan limitado se pone a decir que Dios no existe? Oye, nunca me lo habían puesto de esa manera. Terminó aceptando a Cristo. El punto aquí no es, fíjate, el conocimiento de Dios siempre va a estar arriba. Claro, si tú o cualquiera de nosotros no tienes suficiente conocimiento en alguna materia y te pones a discutir con un experto, pues te surte. ¿Sí? Pero si tú tienes conocimiento de la palabra de Dios, hermano, y argumentos inteligentes y sabios, los pones a pensar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué te estoy diciendo? ¿Que estudiemos más los argumentos filosóficos? No, la palabra de Dios. Porque pues finalmente la palabra de Dios, que es la filosofía de Dios, pues es la que en Cristo están, acuérdense, escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cómo la ven? Entonces, cualquier religión, cualquier filosofía, siempre serán triviales ante la verdad de la palabra de Dios. Siempre serán superficiales, inferiores, siempre. Yo diría primitivas, sin ninguna trascendencia. Pero lo peor de las filosofías y de las tradiciones es que pretenden ofrecer salvación, que no pueden dar, que pretenden dar liberación, que no pueden dar, que pretenden dar crecimiento y prosperidad, que no pueden dar. Ayer vi un programa, se llama, buenísimo, en el History Channel, se llamó Creencias, algo así.
y tabúes religiosos, algo así. No, hombre, lástima que no lo grabé. Grabo algunos y tengo ahí un buen número de programas bien interesantes, porque te documentas, ¿no? Pero pasaron estaban hablando sobre la sanidad y qué es lo que han creído a través de la historia, los chamanes, los brujos, y sacaron hasta predicadores ahí, ¿verdad? Entonces, no, hombre, hay cada cosa que la gente hace, pero impresionante en lo que creen. Y vi algo que me impresionó en Bolivia cuando se enfermó el chamán. Dice, bueno, dice el que está narrando allí, pues ahora vamos a ver cómo se desarrolla esto, porque resulta que el chamán se enfermó y lo llevaron al hospital, ahí en La Paz, en Bolivia. Entonces ya las cámaras entran y todo, ¿no? Y los doctores empiezan a hacer un estudio y dicen, no, pues tiene un mal hepático, le diagnostican. Entonces, dice el chamán, dice, no, pero mi familia y mis discípulos van a hacer el ritual que nosotros creemos. Yo no creo en esto, yo estoy aquí porque pues me trajeron y vengo, pero en realidad yo sigo creyendo en las tradiciones de mis ancestros. Entonces ya se ve, ellos se trasladan, dice, aquí va la familia del chamán, rumbo a la colina donde van a hacer sus actos de sanidad, sus rituales. Entonces, trae un de esos como cuyos, de esos como ratoncitos, ¿cómo se dice? Cuyos, ¿verdad? Como ratoncitos de indias. No, bueno, de esos animalitos así, chiquitos, que parecen ratas, pero grandecita. Entonces dice, y está allí, y empieza, ¿no? Y empiezan todos, y empiezan a cantar, ¿verdad? Entonces, dice, vean lo que va a hacer el chamán, el aprendiz de chamán. Entonces, le agarra la cabecita, lo agarra así de aquí, y lo abre con la fuerza así, lo abre así. Y el animalito, echa un grito, se muere el animalito, ¿no? Entonces, lo abre así, y le empieza a auscultar los órganos, y dicen, vean cómo el corazón sigue latiendo, y el corazoncito seguía latiendo. Entonces, mal hepático, y empieza a revisarle el ligadito y todo, ¿no? Y dice, no, esto nos augura que nuestros dioses van a sanar al chamán. Fíjate qué grueso. Entonces, pues ya hacen sus rituales, terminan, lo queman allí y todo, y se regresan a la ciudad, y está el chamán allá en el hospital. Entonces ya le dan medicina, no necesitó cirugía, fue un tratamiento, y ya se levanta, y se ve cuando ya lo visten y todo, ya sale de la mano de su hija. Entonces se acercan, y el que está haciendo el reportaje, y le dice, ¿cómo se siente? Dice, no, pues yo bien, porque sé que el ritual tradicional de mis ancestros me sanó. Y tú dices, qué tremendo es eso. Escuchen bien, gente que se convierte en las iglesias cristianas y no renuevan su mente y se saca toda la basura que traen, luego están en las iglesias cristianas y sacan sus rollos, sacan sus rituales, sacan su basura. Ay, hermanos, yo he estado en países donde entras, iglesias donde parece, tú dices, ah, caray, me equivoqué. No, es aquí San Martín de las Flores de abajo. No, hombre, mira, una de cosas que te pasan, que la ramita de la no sé qué, y son iglesias cristianas, y que el pañuelito, y que el aceitito de no sé qué, y tú dices, híjole, ¿qué estoy haciendo aquí, Señor? Y yo a veces he estado así y digo, ¿me metí al mercado de la Merced? Iglesias cristianas, hermano, pura brujería. Y traigan la foto de su doliente, de su enfermito, y aquí oramos por ella. Uy, hermanos. Y todo eso tiene que ser rechazado, pero terminantemente, hermanos. Por eso todas esas prácticas de que
quema tus pecados, ahora aquí siéntate en la silla de la expiación, pero claro, $100 antes, ¿no? Qué listos son. Todo eso es pura basura, hermanos. Puras filosofías, puras cosas que son retrógradas, triviales, superficiales, inferiores, primitivas, sin ninguna trascendencia. Estos falsos maestros ofrecen revelaciones espirituales, fíjate, pero en realidad provocan un retroceso en la vida espiritual de las personas. Y Pablo le llama a esto doctrinas de demonios. Fíjense, en 30 años de ministerio, yo he comprobado cómo cuando alguien se va a algún culto, algún lugar de enseñanzas raras, pero que por alguna razón, en la misericordia de Dios, rectifican y después de 2, 3, 4 años o hasta 5 años, regresan a la iglesia donde salieron. Esto es muy común que los pastores me pregunten, oye, ¿tú qué haces con alguien que se fue con los testigos de Jehová o que se metió a una iglesia donde, ay, hacen cosas tan raras? La persona como que se dio cuenta que entró en una hueca sutileza. Pero ¿qué haces tú? Me preguntan a mí cuando regresan. Dice, porque qué difícil es para esas personas. Les cuesta mucho trabajo. Mientras más duran en un culto de esos, más es difícil que ellos desarraiguen tradiciones y prácticas que rayan en la brujería. Yo les digo, mira, simplemente enséñales la palabra, es lo que yo les digo. La palabra es la que va a actuar. Porque la Biblia dice que renovemos nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios. Entonces, cuando tú les predicas la palabra de Dios, obviamente se confronta el pensamiento filosófico y chamánico y errado y hueca sutileza. Y obviamente que está tira y afloja y no es de ya así rápido, lleva un tiempo. Fíjense y con esto estoy casi terminando. Me voy a ahorrar este ejemplo. Híjole, ya no voy a alcanzar. Bueno, me quedan 3 minutos ahí en la grabación. Vamos al versículo 8. Dice, mirad que nadie os engañe, gracias, por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, quien es Dios. Y lo que él dice está muy encima de cualquier filósofo, ¿no? Bueno, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La palabra habita, del griego katoikeo, significa radicar permanentemente. Es decir, la esencia misma de Dios habita, radica, vive continuamente en Cristo. Es decir, Cristo no fue un iluminado, Él ilumina a los hombres. Cristo no recibió ninguna luz en su mente, Él es la luz. Porque en Él habita corporalmente. Para los filósofos colosenses que decían que la materia era mala, Pablo se encarga de decirles, no, en Él habita corporalmente. Cristo es Dios, Cristo es hombre. ¿Habita qué? Toda la plenitud de la deidad. La palabra plenitud viene del griego que significa totalidad, pleroma. O sea, en Cristo habita corporalmente todo el pleroma, o sea, la totalidad de la deidad. Y esta palabra deidad enfatiza la naturaleza de Dios con todos sus atributos, omnisciente, omnipresente, etcétera. Y finalmente dice en el versículo 10, y vosotros estáis ¿cómo? Completos en él. La palabra completos viene de una palabra griega, pleperomenoi, otra vez, pleperomenoi, que significa estar llenos en su totalidad, ¿de qué? Pues de Dios, hermanos. ¿Sí? Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Esto significa que la llenura que hemos recibido es eterna, es completa.
No nos falta nada. Tenemos una comunión completa con Él. Moralmente estamos completos. Espiritualmente estamos completos. Y no necesitamos filosofías, ni huecas sutilezas, ni tradiciones estériles, porque estamos completos en Cristo.